Muy bien, entonces hablábamos de buscar la forma de que haya el recogimiento en la liturgia. En el caso de ustedes, algo que me faltaba comentar es que ustedes pueden participar de modo activo en esta celebración de la palabra utilizando lo que es el misal mensual o el misal anual. Cuando es una liturgia de la palabra fuera del templo, pues ustedes pueden utilizar el misal mensual o el misal anual en estos casos extraordinarios. Entonces, dice la norma litúrgica, además conviene que durante la misma haya breves momentos de silencio, acomodados a la asamblea reunida, gracias a los cuales, con la ayuda del Espíritu Santo, se aborde la palabra de Dios en los corazones y por la oración se prepare la respuesta. Dichos momentos de silencio pueden observarse oportunamente, por ejemplo, antes de que inicie la misma liturgia de la palabra, después de la primera lectura, de la segunda y finalmente una vez terminada la homilía. Por eso algunos sacerdotes, sobre todo en celebraciones con obispo, después de que el obispo termina de predicar en la homilía, se toma un momento asiento, bueno, él, y deja un breve momento de silencio. Entonces es importante que dentro de la misma liturgia haya estos espacios de silencio. Ahora sí, pasamos a lo que es la parte de las lecturas en la liturgia de la palabra. Por las lecturas se prepara para los fieles la mesa de la palabra de Dios, por eso se llama la mesa de la palabra, y abren para ellos los tesoros de la Biblia. Conviene, por lo tanto, que se conserve la disposición de las lecturas que aclara la unidad de los testamentos y de la historia de la salvación. No es lícito que las lecturas y el salmo responsorial sean cambiados por otros textos no bíblicos, ¿sí? Y lo voy a subrayar. No es lícito cambiar esto por otros textos que no sean bíblicos. ¿A qué se refiere? Que a lo mejor yo como ministro extraordinario me otorgo el poder de decir, bueno, vamos a celebrar la liturgia de la palabra, pero vamos a cambiar la primera lectura. En lugar de escuchar la primera lectura, vamos a escuchar una lectura espiritual de San Agustín. ¿Se puede hacer eso? No, no podemos cambiar ninguna de las estructuras de las lecturas por otras que no sean textos bíblicos. Tal vez podemos apropiar a una liturgia de la palabra otra intención, por ejemplo, a lo mejor si estamos celebrando la liturgia de la palabra para un difunto, ¿sí? De cuerpo presente y vamos a dar la comunión, vamos a tomar lecturas propias de un difunto, para misa de un difunto. Entonces ya se toman las lecturas propias, pero siguiendo esta estructura de la primera lectura, salmo, aclamación y evangelio. No podemos omitir ninguna de estas, ¿sí? Por otro lado, continúa diciéndonos que en la celebración de la misa con el pueblo, las lecturas se proclamarán siempre desde el ambón. En caso de ustedes que van a celebrar la liturgia fuera de la misa, pues se propone que por lo menos haya una mesita con un mantel blanco para que desde ahí podamos proclamar la palabra. Según la tradición, el servicio de proclamar las lecturas no es presidencial, sino ministerial. Por consiguiente, que las lecturas sean proclamadas por un lector, en cambio, que el diácono o estando este ausente otro sacerdote anuncie el evangelio. Sin embargo, si no está presente un diácono u otro sacerdote, eso es lo que nos interesa, corresponde al mismo sacerdote, ¿sí? Celebrante, realizar, eh, corresponde al mismo sacerdote celebrante leer el evangelio. Y si no se encuentra presente otro lector idóneo, el sacerdote celebrante proclamará también las lecturas. En el caso de ustedes, por ejemplo, no hay lectores, ustedes pueden realizar la primera lectura, salmo, segunda lectura y evangelio. Después de cada lectura, el lector propone una aclamación con cuya respuesta el pueblo congregado tributa honor a la palabra de Dios, recibida con fe y con ánimo agradecido. Propone una aclamación, ¿sí? Donde tiene que participar el pueblo, ¿sí? Con ánimo, es decir, debemos también
los ministros, para poder preparar la celebración de la palabra, poder entonar un salmo, ¿sí? Y uno de los salmos interesantes es, por ejemplo, el del próximo domingo. Tienen su misal mensual para poder clarificar el tema del salmo, porque es muy importante. Sé que a muchos se nos dificulta el tema de cantar, pero lo vamos a tener que hacer en la liturgia de la palabra. Y la regla de un salmo es que siempre se tiene que dividir en dos partes, ya sea, por ejemplo, el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad, lo podemos dividir donde dice el Señor, ahí puede ser la división, o podemos hacer la división, el Señor nos ha mostrado, hasta ahí podemos hacer la división. Entonces, puede ser, el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. O bien, el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. ¿Sí? Si se dan cuenta, en la primera versión hice pausa en el Señor. Y en el segundo, hasta su amor, hasta mostrado, perdón. Entonces, debemos primero que dividir el renglón en dos partes. Ya ustedes sabrán a dónde hacen la primera pausa. Y el tono. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Otro tono, por ejemplo. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Bueno, pero si se dan cuenta, la división la hago en mostrado. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Tenemos que hacer esa división en cualquier otro tipo de salmo. Entonces, ustedes se tienen que preparar de tal manera que si no hay lectores, ustedes lo van a hacer en la liturgia de la palabra. Primera lectura, el salmo. Segunda lectura, aclamación y el evangelio. ¿Sí? Ahorita vamos a ir pasando poco a poco a la práctica que nos va a llevar a cómo proclamar el evangelio, que prácticamente todo lo de la práctica lo vamos a ver en la próxima sesión con el tema de la predicación y proclamación de la palabra de Dios dentro de esta misma liturgia de la palabra. Entonces, se propone que en esta participación todos participen, porque si escuchan a alguien que no entona bien el salmo, pues mejor no lo canten, mejor recítenlo y digan, el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Punto. La idea es que se cante, porque entre mejor se celebre la liturgia, mejor es el encuentro con el Señor. Pero si no, se recita y todos escuchamos correctamente lo que dice. Pero hay que practicar, hermanos, hay que practicar lo que es la lectura. Dice en el número 60 de estas normas litúrgicas, la lectura del Evangelio constituye la cumbre de la liturgia de la palabra. Por tanto, tenemos que preparar bien la lectura del Evangelio. Entonces, vayan preparando ya su Evangelio de este próximo domingo. Ahorita les voy a preguntar a algunos a ver qué tal leen, para ver si ya están dispuestos para celebrar la liturgia de la palabra en ausencia del sacerdote. Dice que la liturgia misma enseña que debe tributársele suma veneración cuando la distingue entre las otras lecturas con especial honor, sea por parte del ministro delegado para anunciarlo y por la bendición o la oración con que se prepara, sea por parte de los fieles que con sus aclamaciones reconocen y profesan la presencia de Cristo que les habla y escuchan de pie la lectura misma, sea por los mismos signos de veneración que se tributan al evangeliario. Esto pues en el caso de los ministros que lo leen desde el evangeliario, como los diáconos, sacerdotes y obispos. Acá podemos llegar a tener este tipo de que no llegamos a ver bien la palabra y pues nos podemos trabar, ¿no? ¿Qué es lo conveniente? El otro día me preguntaban en el curso de la proclamación si es necesario decir perdón, me equivoqué, rectifico. No es necesario que digamos perdón, ¿no? O no era así, o alguna otra palabra, simplemente, por ejemplo, acá de no ha habido nadie, si me llego a trabar, simplemente me regreso a la lectura y vuelvo a repetir. No ha habido nadie
fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano, levántate y vete, tu fe te ha salvado. ¿Sí? No hay que mencionar nada de error, etcétera, ¿no? Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Muy bien, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues ahí tenemos ejemplos que ustedes mismos van practicando, leyendo el Evangelio, precisamente transmitiendo la claridad de la palabra del Señor. Muy bien, entonces continuamos con lo que nos dice ahora el Salmo responsorial en esta liturgia de la palabra. Después de la primera lectura, sigue el Salmo responsorial, que es parte integral de la liturgia de la palabra y en sí mismo tiene gran importancia litúrgica y pastoral, ya que favorece la mediación de la palabra. El Salmo responsorial debe corresponder a cada una de las lecturas y se toma habitualmente del leccionario. ¿Sí? No podemos cambiar el Salmo por un canto normal del coro, no. ¿Sí? A veces se cambia por un canto y no puede ser eso. Conviene que el Salmo responsorial sea cantado, ¿sí? Esa es la idea. Al menos la respuesta que pertenece al pueblo, o sea, el estribillo, no sé, la respuesta como tal del Salmo. Así pues, el salmista o el cantor del Salmo, desde el ambón o en otro sitio apropiado, fuera, por ejemplo, fuera de la misa, proclama las estrofas del Salmo mientras que toda la asamblea permanece sentada, escucha y más aún de ordinario participa por medio de la respuesta, al menos que el Salmo se proclame de modo directo, es decir, sin respuesta. Pero para que el pueblo pueda unirse con mayor facilidad a la respuesta salmódica, se recogieron unos textos de respuesta y unos de los salmos según los distintos tiempos del año o las diversas categorías de santos, que pueden emplearse en vez del texto correspondiente a la lectura, siempre que el salmo sea cantado. Si el salmo no puede cantarse, se proclama de la manera más apta para facilitar la mediación de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, la idea es que sea cantado, pero si no se puede, pues lo vamos a hacer de manera recitada. Después de la lectura que precede inmediatamente al Evangelio, se canta el aleluya, otro canto determinado. También se tienen que aprender el aleluya, hermanos. Por las rúbricas, según lo pide el tiempo litúrgico, esta aclamación constituye por sí misma un rito o bien un acto por el que la asamblea de los fieles acoge y saluda al Señor, quien le hablará en el Evangelio, y en la cual profesa su fe con el canto. Se canta estando todos de pie, iniciándolo los cantores o el cantor, y si fuese necesario se repite, pero el versículo es cantado por los cantores o por un cantor, o en este caso el que dirige la oración litúrgica, que son ustedes. La homilía, nosotros no vamos a dar homilía en la parte de la liturgia de la palabra, porque es algo propio del sacerdote. Veamos qué dice la liturgia. La homilía es parte de la liturgia y es muy recomendada, pues es necesaria para alimentar la vida cristiana. Conviene que sea una explicación o de algún aspecto de las lecturas de la Sagrada Escritura o de otro texto del ordinario o del propio de la misa del día.
teniendo en cuenta sea el misterio que se celebra, sean las necesidades particulares de los oyentes. Es decir, la homilía tiene que hablar de lo que acabamos de escuchar en la palabra de Dios. Y a veces es triste ver a sacerdotes que en la homilía tocan puntos más populares de la cultura y hablan de otras cosas menos, hablan de todos, pero menos de lo que viene siendo la estructura de la palabra de Dios. Entonces es importante que ustedes, aunque no van a dar una homilía, en una liturgia de la palabra, ustedes puedan hacer una reflexión en torno a la palabra que acabamos de escuchar. Si estamos celebrando una liturgia de la palabra en un cuerpo presente para un difunto y le vamos a dar la comunión a los familiares y van a ofrecer la comunión por su ser querido que acaba de partir, pues es necesario hablar sobre el Evangelio, dar esta reflexión en torno a lo que el Señor les pudiera decir a través de su palabra y poderles dar estas palabras de consuelo. Dice en el número 66 que la homilía la hará de ordinario el mismo sacerdote celebrante, o se la encomendará a un sacerdote concelebrante. Cuando hay más de 2 sacerdotes celebrando la misa, alguno de los dos puede hacer la homilía, o alguna vez, según las circunstancias, también un diácono, pero nunca un laico. Ustedes no hacen homilía, ustedes van a hacer una reflexión y es necesario que lo aclaren en la liturgia de la palabra. Hermanos, ahora vamos a reflexionar en torno a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el texto? ¿Qué podemos comprender? ¿A qué nos invita el Señor a hacer oración en esta palabra, ¿no? En casos especiales y por justa causa, la homilía puede hacerla también el obispo o el presbítero que esté presente en la celebración sin que pueda concelebrar, ¿sí? Eso en casos especiales. Y por último, la liturgia de la palabra va a concluir en la oración universal. En la oración universal, la oración de los fieles, el pueblo responde en cierto modo a la palabra de Dios, recibida en la fe y ejercitando el oficio de su sacerdocio bautismal. Ofrece súplicas a Dios por la salvación de todos. Conviene que esta oración se haga de ordinario en las misas con participación del pueblo, de tal manera que se hagan súplicas por la Santa Iglesia, por los gobernantes, por los que sufren diversas necesidades y por todos los hombres y por la salvación de todo el mundo. De hecho, ya contamos con un libro especial de la oración universal. Si no, aquí también, acá en el misal anual, en el misal anual no trae la oración universal, ¿sí? Creo que solamente en el tiempo de Pascua no, ¿sí? Pero debería de traer la oración universal, pero normalmente en el misal mensual sí trae la oración universal, entonces de ahí se dice la oración universal. Me interesa mucho hablar del rito de la comunión porque acá van a venir muchas dudas ya con el tema de la distribución de la comunión. La diferencia entre la homilía y la reflexión es sobre todo la postura que se le da al que dirige la oración. Aunque nosotros somos presidentes de la oración, somos los que presidimos en la liturgia de la palabra en ausencia del sacerdote, a nosotros no se nos va a delegar el término homilía, porque la homilía es esta parte que actúa desde la autoridad que es el sacerdote ministerial que actúa en la persona de Cristo. Y Cristo exhorta desde el Evangelio y el sacerdote con su ministerio tiene este don de exhortar a los fieles con la homilía, es decir, invitarlos a la participación de la salvación a través de los sacramentos. Sin embargo, nosotros como ministros extraordinarios laicos no podemos determinar qué es una homilía porque nosotros no tenemos la autoridad de exhortar a las personas al camino del Señor. Sin embargo, va a recibir el término de reflexión porque al final vamos a meditar en la palabra, pero no como lo hace un sacerdote que actúa en la persona de Cristo. Es decir, él, como representante de Cristo aquí en la tierra, desde su homilía nos exhorta, nos convierte, nos invita. De hecho, podemos decir que hasta nos compromete a decir, tenemos que cambiar, ¿sí? Por eso es homilía. En el caso del ministro, se le conoce como reflexión porque vamos a dar un mensaje de meditación, de ponernos a cuestionar, a pensar, bueno, ¿qué me dice la palabra? ¿Qué puedo pensar de lo que me está diciendo Dios en su palabra? Pero no se
No se le concede como tal ese poder o ese don al ministro extraordinario del don que tiene el sacerdote. El sacerdote actúa en la persona de Cristo, el ministro extraordinario no. ¿De acuerdo? Por eso es la diferencia entre homilía y reflexión. Nosotros no damos homilía. Nosotros en la liturgia de la palabra hacemos una reflexión. En caso de que no podamos dar reflexión y todavía no estemos preparados, si es la primera vez que hacemos una liturgia de la palabra, después del Evangelio nos sentamos y todos juntos dejamos un momento de silencio. Meditamos en silencio la palabra del Señor, lo que a cada uno nos quiso decir, y si es posible podemos releer el texto, pero hasta ahí, y dejamos el silencio. No es necesario que hagamos una reflexión, solo dejamos un breve momento de silencio para meditar, en caso de que no sepamos pues cómo decir una reflexión. Pero la idea es que reflexionemos. No es homilía, es reflexión. Yo tenía la pregunta, precisamente, pero antes de decirle, pues ya me contestó. Pero la pregunta era esta, ¿va? O sea, después de nosotros estar haciendo la celebración, proclamamos el Evangelio, guardamos silencio, nos regresamos a nuestro lugar y podemos guardar silencio un breve tiempo, no sé, un ratito, y luego después invitar al pueblo a profesar nuestra fe. Sí. O sea, no da reflexión. Esa era la pregunta que iba a hacer. Sí, no se puede omitir la reflexión. ¿Sí? Gracias. Cambiar la reflexión por un momento de silencio. Esto es recomendable sobre todo cuando no estamos preparados, ¿sí? O sea, no estamos familiarizados con qué voy a decir, y a veces por prudencia es mejor guardar silencio y que dejemos que el Señor actúe en el momento del silencio y cada quien pues le llegue a su corazón esta palabra del Señor, y después ya continuar con la profesión de nuestra fe. Pero muy importante, no debemos pasar desapercibido la reflexión, porque para el ministro extraordinario es muy importante este punto. En la reflexión tenemos una gran oportunidad, hermanos, para evangelizar. Nuestra misión como evangelizadores va a continuar, por eso en la siguiente sesión vamos a hablar de la predicación y proclamación de la palabra del Señor, cómo preparar esta predicación y no dejar esos momentos de silencio. ¿Por qué? Porque hay que lanzar las redes. El Papa Francisco, en paz descanse, nos decía en la exhortación Evangelii Gaudium, tenemos que ser esa iglesia en salida, ¿sí? La gente no va a venir hacia nosotros. Tenemos que ser como Cristo, salir y encontrarnos con el más necesitado. Y por eso, en la parte de la liturgia de la palabra, en ausencia del sacerdote, nosotros tenemos que aprovechar este breve momento, 10 minutitos de reflexión, para invitarlos también a que participen en la vida sacramental, a que por lo menos reflexionemos en lo que el Señor nos pide, que también hablemos de la realidad que está pasando en nuestra sociedad, cómo lo que hoy el Señor menciona en el Evangelio se vive en la vida ordinaria de las personas, cómo hoy vemos tantos matrimonios desunidos que llegan al punto del divorcio, tantas familias que ya no tienen respeto, que en la propia familia hay abandono, hay agresividad, hay violencia, hay vicios. ¿Cómo es posible que dentro de las mismas familias pueda haber tanta violencia, tantas cosas malas? Y por eso es que debemos aprovechar esos momentos para poder evangelizar a las personas. ¿Sí? Normalmente cuando nos invitan a una liturgia de la palabra, en ausencia del sacerdote, es porque el sacerdote no puede ir a celebrar a lo mejor la misa de un difunto, ¿sí? Normalmente es lo más común. Entonces el sacerdote que a lo mejor ya tiene en su agenda misa de bautismos, 15 años, matrimonios, y resulta que sale que quieren una misa para difunto, pero no puede el sacerdote, le va a decir al ministro extraordinario, pues puedes hacerme el favor de hacer una liturgia de la palabra y llevarles la comunión, porque es lo más necesario para las personas en ese momento. Se les lleva la comunión junto con la liturgia de la palabra y hay que aprovechar ese momento, porque las personas normalmente asisten a la iglesia cuando pierden a una persona, tristemente. Asisten a Dios cuando tenemos una dificultad, cuando tenemos un accidente, cuando no tenemos salud. Y es ahí donde tenemos que evangelizar, porque aprovechando ese momento que las personas están viviendo su duelo y su dolor, pues invitarlos a que es una oportunidad que el Señor nos da de acercarnos a la mesa de la palabra, ¿sí? A los sacramentos, a tomar un curso y meterse a un curso de Biblia ahí en la parroquia, invitarlos
a que participen de manera activa en la iglesia, no con la finalidad de envolverlos nada más porque sí, sino con la finalidad de que ellos sanen su corazón, sanen sus heridas y que se encuentren con aquel que nos ha invitado a vivir esta vida tan maravillosa, que es Jesús mismo. Entonces, hay que aprovechar esa oportunidad y por eso vamos a tener en la siguiente sesión la oportunidad de aprender más de cómo preparar esta predicación. Sí, bueno, en mi parroquia, como ministros extraordinarios de la Eucaristía, usamos el misal mensual porque le leemos el Evangelio al enfermo que le llevamos la comunión. Entonces, yo tengo por costumbre, después de leer el Evangelio, pues sí, hacer una breve explicación para que entiendan mejor la palabra que se ha leído. Obviamente no es homilía, es una reflexión. Y también una pregunta que quería hacer es que cuando tenemos la junta de parroquial mensual del consejo, leemos el Evangelio y luego nos preguntan qué entendimos, qué nos quiso decir el Evangelio. Eso lo podríamos hacer también cuando predicamos la palabra a los demás. Claro que sí. En lugar de hacer una reflexión, preguntar qué les dice la lectura de hoy. ¿Podría ser? Sí, claro que sí. Solo que cuando hablamos de la liturgia de la palabra, lo más correcto es que el que preside la oración, por eso ustedes se llaman presidentes de la oración, ustedes tienen que dirigir la reflexión. Eso podría ser el preguntar qué me dice el texto cuando predicamos en la hora santa. Por eso les menciono que el miércoles que vamos a ver el tema de la predicación, veremos que es muy diferente predicar en una liturgia de la palabra en ausencia del sacerdote o en la hora santa, porque en la hora santa sí podemos de hecho hasta ocupar el método de la lectio divina, que es la lectura divina, y todos nos vamos preguntando y podemos hacer preguntas salteadas en la misma comunidad, a ver, a ti qué te dice el texto, a ti qué te dice, tú qué le entendiste, etcétera, ¿no? Ya hablaremos de eso, pero en la liturgia de la palabra no podemos como tal estar preguntando a las personas, porque la idea es que el que preside oriente a las personas que están desorientadas, para que me explique. ¿Sí? Entonces ustedes sí tienen que dar la reflexión. Gracias. Continuamos con la segunda parte, que es el rito de la comunión, y aquí sí van a surgir muchas preguntas y vamos a comenzar lo que nos dice la liturgia, ¿sí? Para poder realizar después de la liturgia de la palabra la distribución de la comunión, pues nos vamos a ir directamente al rito de la comunión. Si la liturgia de la palabra ustedes la están haciendo desde un templo, desde la capilla o desde la parroquia, será necesario que haya un momento de adoración eucarística breve. En caso de que la liturgia de la palabra sea afuera, por ejemplo en una casa, en un retiro, en otro lugar fuera del templo, pues se va a pasar directamente al rito de la comunión. Pero si es en el templo, porque el sacerdote no pudo, está enfermo, X o Y cosa, y nos pide celebrar la liturgia en el templo, vamos a ir al sagrario, vamos a sacar el cuerpo de Cristo del sagrario, lo vamos a colocar en el altar, vamos a colocar un corporal y vamos a colocar el copón, ¿sí? Y ahí vamos a ponernos de rodillas y vamos a cantar un breve canto de adoración. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. O el más popular, bendito, bendito, bendito sea Dios. Y ya con ese canto, pues damos esta introducción a que Jesús está presente en el Santísimo Sacramento del altar, en ese momento del altar. Y de ahí ya pasamos, nos ponemos de pie, y ese momento se puede aprovechar para poder realizar después la colecta. Es decir, después de la adoración nos ponemos de pie y invitarle a la comunidad que se realice la colecta. En este momento, hermanos, aunque no presentamos las ofrendas, pero dado que estamos en un acto de acción de gracias, es decir, vamos a recibir a Cristo en nuestra vida, pues también hay este momento de la colecta, que es la ofrenda que le vamos a ofrecer al Señor por este momento de oración. Entonces van a pasar los hermanos a realizar la colecta para que podamos seguir ayudando a la iglesia en sus necesidades. Pasan con la colecta y comenzamos con el rito de la comunión. Puesto que la celebración eucarística es el banquete pascual, conviene que según el mandato del Señor, su cuerpo y su sangre
sean recibidos como alimento espiritual por los fieles debidamente dispuestos. A esto tiene la fracción y los demás ritos preparatorios con los que los fieles son conducidos inmediatamente a la comunión, ¿sí? Vamos a comenzar con fieles a la recomendación del Salvador, y todo eso lo tenemos al inicio del misal anual o el misal mensual. Ahí vamos a tener el rito de la comunión. Nos vamos a disponer y después comenzamos con la oración del Padre Nuestro, que bien ya nos la sabemos. En la oración del Señor se pide el pan de cada día, que para los cristianos indica principalmente el pan eucarístico, y se implora la purificación de los pecados, de modo que en la realidad de las cosas, que en realidad las cosas santas se den a los santos. El sacerdote hace la invitación a la oración y todos los fieles, solo añade el sacerdote, y todos los fieles juntamente con el sacerdote, dicen la oración. El sacerdote solo añade el embolismo que el pueblo concluye con la doxología. El embolismo que desarrolla la última petición, es decir, el embolismo, es decir, la estructura de la oración, pide con ardor para toda la comunidad de los fieles la liberación del poder del mal. Es decir, para nosotros poder recibir el cuerpo de Cristo, antes tenemos que vivir esta parte de la liberación del mal. Y para liberarnos del mal, pues invocamos al Señor con la oración que Él mismo nos enseñó con el Padre Nuestro, liberándonos de todo mal. Y comenzamos con el rito de la paz. En el rito de la paz hay quienes dicen, ¿podemos decir la paz del Señor esté con ustedes? Sí, porque es parte del rito, pero la norma litúrgica veamos qué nos dice. En el rito de la paz, con el que la Iglesia implora la paz y la unidad para sí misma y para toda la familia humana, y con el que los fieles expresan la comunión eclesial y la mutua caridad antes de la comunión sacramental. Es decir, en el rito de la paz, solo es necesario que le dé la paz al de la izquierda y de la derecha, y con que le dé la paz a ellos dos, estoy expresando la paz con toda la Iglesia, con el Papa, con el obispo, con los sacerdotes, con todos. No es necesario que le dé la paz a todos los que están presentes. En cuanto al signo mismo, para dar la paz, establezca la conferencia de obispos el modo según la idiosincrasia y las costumbres de los pueblos. Conviene, sin embargo, que cada uno exprese la paz sobriamente solo a los más cercanos a él. De hecho, ha habido un gran dilema, ¿sí? Porque quieren quitar el rito de la paz precisamente por la distracción que causan los fieles. ¿Y qué dice acá la liturgia? La norma es que solo a los más cercanos a él. Izquierda, derecha, enfrente, atrás. Pero pues el de enfrente ni siquiera se tendría que voltear a verme, porque recuerden que en el altar se está celebrando la Eucaristía, en caso cuando el sacerdote celebra. Pero en nosotros, en el caso de la liturgia, con ausencia del sacerdote, pues invitar a que se haga el rito de la paz. O en este caso, nosotros lo podemos omitir, sobre todo cuando llevamos la liturgia de la palabra directamente al enfermo. O sea, toda esta estructura de la liturgia de la palabra sirve también para la visita de un enfermo. Y al enfermo, si es conveniente, pues vamos a omitirle el rito de la paz para pasarnos directamente a la comunión, ¿sí? Entonces, si se hace la paz, es recomendable que solo sea al de la izquierda y al de la derecha, y que no hagamos un desorden. Sobre todo eso, para no desapercibir lo que va a suceder en el altar, porque seguido de esto va a venir lo que es la presentación del Cordero, que es Jesús mismo, ¿sí? Entonces, en el rito de la paz lo podemos omitir, o si lo dejamos, hacer hincapié que solo al de la izquierda y la derecha. Por otro lado, el siguiente rito que continúa después del rito de la paz es la fracción del pan. Y la fracción del pan será algo exclusivo del sacerdote. Veamos lo que dice la liturgia. El sacerdote parte el pan eucarístico. ¿Quién lo parte? El sacerdote. Con la ayuda, si es del caso, del diácono o de un concelebrante. Solo ellos. El gesto de la fracción del pan, realizado por Cristo en la última cena, que en el tiempo apostólico designó a toda la acción eucarística, significa que los fieles, siendo muchos, en la comunión de un solo pan de vida, que es Cristo, muerto y resucitado para la salvación del mundo, forman un solo cuerpo. Es decir, la fracción del pan, ¿sí? Lo voy a subrayar. La fracción del pan
es el gesto que los fieles, siendo muchos, este es el gesto de lo que es la fracción del pan. Por eso solamente lo puede hacer el sacerdote. La fracción del pan es el gesto que significa que los fieles, siendo muchos, forman un solo cuerpo. Y esta está fraccionada, es decir, somos muchos, pero estamos unidos en Cristo. La fracción comienza después de haberse dado la paz, ¿sí? Y se lleva a cabo con la debida reverencia, pero no se debe prolongar innecesariamente, ni se considere de excesiva importancia. Este rito está reservado al sacerdote y al diácono. Ministros extraordinarios, ¿podemos fraccionar el pan? No. Solo fracciona el pan el sacerdote. Y entonces, ¿cómo voy a presentar a Jesús en la liturgia de la palabra con distribución de la comunión? Simplemente tomamos el cuerpo de Cristo tal cual, lo elevamos y decimos: hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Y nada más. Después de eso, lo consumimos, ¿sí? O en este caso, cuando visitamos a un enfermo, se lo damos al enfermo el cuerpo de Cristo. Acá las indicaciones para cuando parte el pan. El sacerdote parte el pan e introduce una parte de la hostia en el cáliz. Fíjense, va a fraccionar el pan y una parte la va a colocar en el cáliz donde está la sangre de Cristo para significar la unidad de Cristo en su cuerpo y su sangre del Señor en la obra de redención, a saber, del cuerpo de Cristo Jesús viviente y glorioso. La súplica Cordero de Dios se canta según la costumbre, bien sea por los cantores o por el cantor seguido de la respuesta del pueblo, o por lo menos se dice en voz alta, ¿sí? Pero esto es hasta que terminamos el rito de la paz. El sacerdote va a fraccionar el pan y ahora sí comenzamos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Hasta después de que el sacerdote fracciona el pan, ya cantamos el Cordero. En nuestro caso, podemos cantar el Cordero o simplemente recitar el Cordero 3 veces. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Y presentamos a Jesús como el Cordero de Dios. Y después se va a concluir con la distribución de la comunión. Y bueno, este curso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, agradecemos por estos momentos que nos permites estar en tu presencia para podernos formar en la fe, que nos ilumines con la luz del Espíritu Santo y nos concedas la gracia de la sabiduría, de ser dóciles a tu palabra para ponerla en práctica, llevarla sobre todo a los más necesitados. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nos encomendamos a María diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tú en camino a partes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.